Vamos a partir creando un proyecto. New Project, Java Application. Vamos a llamar ejemplo clases. Y vamos a dejar la clase principal como main. Luego nos vamos a ir a librerías y vamos a agregar la consola. Entonces ahí tenemos el ejemplo básico, creamos el proyecto, agregamos la consola y la declaramos dentro del main. Cuando nosotros trabajemos con clases, las clases van a estar ubicadas en un archivo Java separado. El main, que va a ser la clase principal, va a ser el que va a invocar a los demás archivos, o en este caso a las demás clases, para poder utilizarla. Por eso que vamos a necesitar una clase para un archivo separado para cada clase. Vamos a hacer un ejemplo de una clase de alumno. Entonces voy a agregar New File y tenemos que seleccionar Java y Java Class. Dentro de las categorías buscamos Java y Java Class. Y ahí le vamos a dar el nombre, que en este caso va a ser alumno. Agregar nuevo archivo. Nuevo archivo y después una clase Java. A la clase le vamos a llamar alumno. Importante, las clases siempre deben partir con mayúsculas. Entonces, cuando nosotros creamos el nombre de una clase, siempre el nombre de la clase debe comenzar con mayúsculas. Si es que la clase tiene más de una palabra, por ejemplo, alumno pregrado, la primera letra de cada palabra debería ser con mayúscula también, para identificar que hay dos palabras. Entonces, esa es la anotación que vamos a usar para los nombres de variables. Si es clase, siempre parte con mayúscula. Si es objeto, parte con minúscula. Por lo tanto, alumno, voy a sacar el pregrado, y nos va a generar ese constructo. Entonces, primera cosa que tenemos que tener en cuenta, el nombre de la clase, en este caso alumno, siempre debe partir con mayúscula. Segundo, el nombre de la clase tiene que ser el mismo nombre del archivo. El archivo se llama alumno.java, la clase se llama alumno. Si es que yo le cambio el nombre a la clase, alumno pregrado, me va a salir un error. Y el error dice que el archivo debe estar declarado, la clase debe estar declarada en un archivo llamado alumnopregrado.java. Entonces tengo que tener siempre el mismo nombre en la clase y en el archivo. Si yo quisiera cambiar el nombre, tengo que ir a Refactor. Y ahí tengo una opción de renombrar. Si es que yo renombro acá, alumno pregrado, también me da la opción de renombrar en los comentarios, cosa que busque en todos los comentarios de la página y lo cambie. Si yo pongo Refactor, automáticamente se va a cambiar el nombre del archivo y el nombre de la clase. Además de todas las instancias en donde estemos usando esa clase. O sea, en todos lados donde decía alumno, ahora va a decir alumno pregrado. Entonces, para hacer esos movimientos tenemos que usar el comando refactor. Lo voy a dejar como alumno de pregrado. Entonces, lo primero que tenemos que definir en las clases van a ser sus atributos. Y los atributos
por ejemplo, para lo que necesitamos va a ser el nombre, el tipo de datos y el nombre. Además viene la visibilidad, que es privado. Dijimos que todos los atributos eran privados. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos el encapsulamiento. Defino entonces el atributo, el nombre, y voy a definir 3 notas. Vamos a partir con un programa sencillo que ingresa un alumno, le ingresamos las notas al alumno y le vamos a implementar un par de métodos para determinar el promedio y si está aprobado o no. Entonces, lo primero que yo tengo que definir es los atributos que va a tener. Y yo digo que va a tener el nombre y 3 notas. Luego tenemos que construir el método que va a inicializar las clases o los objetos. Y en este caso el método es el constructor y tenemos varias alternativas. Si yo no hago el constructor, Java automáticamente nos va a proveer de un constructor vacío y que no va a inicializar nada. Lo ideal es que nosotros siempre hagamos el constructor y nosotros inicialicemos los valores. Una forma rápida de hacer el constructor es apretar control y espacio. Y nos va a dar un menú de opciones. El primero es el constructor vacío, que es el que da automático. Que yo, si es que no hago nada, se asume que voy a usar ese. El segundo es el constructor con todos los parámetros, que es el que deberíamos usar nosotros. Entonces, automáticamente ahí nos va a escribir el constructor. Y el constructor, ¿qué es lo que hace? Va a recibir por parámetro un nombre, las 3 notas, y va a definir que el nombre va a ser el que yo envío y las notas van a ser las que yo envío. Aquí aparece la instrucción this. El this es un modificador que sirve para indicar que esa variable que está a continuación es una variable de la clase y no es una variable del método. Por ejemplo, acá yo tengo la variable nombre 2 veces. Tengo string nombre y acá tengo this.nombre. Cuando yo uso nombre, así nomás, el compilador lo que va a hacer es empezar a buscar dónde está esa variable y la va a buscar en el método. Va a ver en el método y va a decir string nombre. Ah, aquí está. Esa se refiere a eso. Si es que yo pongo, por ejemplo, apellido, va a buscar acá, va a decir apellido, apellido, apellido. No, no existe acá. Voy a buscar más arriba. Va a buscar apellido, apellido, apellido. No existe. Va a tratar de buscar más arriba hasta que la encuentre o hasta que no la encuentre. Y en este caso apellido no lo va a encontrar. Pero si yo pongo this.nombre, le estoy diciendo explícitamente que esa variable es la de clase. No la va a buscar en ningún lado, se va a ir directo a la variable de clase. Por lo tanto, cada vez que nosotros queramos referenciar un atributo, tenemos que usar this, punto y el nombre del atributo. Con eso vamos a referenciar uno de los atributos de la clase. Si es que no usamos el this, estamos asociando a una variable del método. Se termina el método y se termina esa variable. Si uso el this, es un atributo de la clase. Por lo tanto, ahí vamos a tener asociados el nombre que yo envíe y las 3 notas al objeto, en este caso, alumno de pregrado. Una vez que tenemos el constructor, tenemos que tener los métodos para poder trabajar con estos atributos. Y los métodos básicos son el get y el set. Para nosotros tener un método, por ejemplo, si yo quiero tener el nombre, yo tengo que tener un método public string que retorne getNombre. Y ese método va a retornar el nombre. Entonces, nosotros hacemos un método que se llame get
y el nombre de la variable que yo quiero enviar. Acá estamos aplicando la misma condición. Se parte con minúscula y cuando cambia a otra palabra, la primera letra es mayúscula. Por lo tanto, un método que se llame getNombre me va a retornar el nombre. Y al revés, el método contrario, si es que yo quisiera sobreescribir el nombre, setNombre. Y acá lo que hago es pasar un nombre por parámetro y setearlo en la variable nombre. Por lo tanto, cuando yo quiero obtener un atributo, tengo que tener un método que se llame get y el nombre del atributo. Si yo quiero modificar un atributo, tengo que tener un método que se llame set y el nombre del atributo. Y el atributo tiene que estar declarado privado. Entonces, esta es la forma para poder comunicarse desde afuera a los atributos. Get nombre para pedir la información, set nombre para sobreescribir el nombre. Lo mismo, get nota, set nota. Get nota 2, set nota 2, get nota 3, set nota 3. Ahora, NetBeans tiene la capacidad de generar estos elementos de forma automática. Así como generamos el constructor de forma automática, también podemos encapsular estos elementos de forma automática. Y para eso tenemos que ir al menú acá arriba, Refactor, y la opción encapsular atributos, es decir. Y ahí nos va a aparecer esta ventana. Como nosotros ya hicimos uno, nos aparece que ya está creado ese. Pero lo que normalmente nosotros hacemos es seleccionar todo, asegurarse que la visibilidad diga privado y hacer el botón Refactor. Si nos damos cuenta, ahí va a quedar el get que hicimos nosotros más get nota 1, set nota 1, get nota 2, set nota 2 y get nota 3 y set nota 3. Entonces va a construir los get y los set de forma automática. Cuando hacen el encapsulamiento, les agrega comentarios. Si es que no quieren que agregue los comentarios, tienen que cambiar esta opción donde dice Javadoc a no. Entonces, esa es una clase básica. Lo único que nosotros tenemos que hacer es crear la clase a través del menú, New File, definir los atributos que vamos a tener, luego generamos el constructor de forma automática y luego generamos los get y los set de forma automática. Ahora nosotros podemos restringir un poco esto. Con eso nosotros tenemos la clase y podemos obtener los atributos y setear los atributos. Por ejemplo, si yo quisiera que este alumno no se le pueda modificar el nombre,
que yo pueda pedir el nombre, pero en ningún caso pueda cambiar el nombre, tengo dos alternativas. La primera es sencillamente borrar el método setNombre. Si es que yo borro el método setNombre, ya no voy a tener cómo desde fuera modificar el nombre. Y la segunda es que es más conveniente dejar esto como privado. Voy a tener la posibilidad de hacerlo, pero solo desde dentro de la clase, no desde afuera. Entonces ahí yo voy a definir que no voy a poder cambiar el nombre desde afuera. Ahora, ¿cómo probamos esta clase? En el main, yo voy a crear un alumno. Primero parte con el nombre, el tipo de dato que voy a tener, y que en este caso es alumno de pregrado. Le voy a llamar AL1. Igual, y después decimos new para saber que va a ser un objeto nuevo, y usamos el constructor, que se llama igual que la clase. No confundir que aparece dos veces el mismo nombre. El primero es el tipo de la clase y el segundo es el constructor. Entonces vienen cuatro atributos. Primero viene el nombre. Le vamos a asignar un nombre. Y luego vienen las tres notas. Entonces la nota 1, un 4, la nota 2, un 6, la nota 3, un 4, 8. Estoy utilizando enteros, por eso que puse las notas de ese estilo, entre 10 y 70. Podemos utilizar también doble y usar las notas normales con decimales. En el fondo es como queramos visualizar los datos solamente. Entonces, de esta forma nosotros construimos un objeto que se llama AL1 y que pertenece a la clase alumno de pregrado. Una vez que ya tengo la clase, yo puedo construir todos los objetos que quiera. Obviamente tengo que tener nombres distintos, nombres de variables. Da lo mismo si tengo los mismos datos acá. Pero las variables tienen que ser diferentes. Entonces ahí tenemos la clase y tenemos los objetos. Para usar alguno de esos objetos, yo puedo decir, por ejemplo, nombre y concateno el nombre del objeto, que se va a llamar AL1, punto. Y ahí tengo todos los métodos, todo lo que se puede hacer con ese objeto. Si es que no le aparece ese menú al tiro, tienen que apretar control espacio. Entonces, si yo pongo el nombre del objeto, en este caso AL1, punto, me van a aparecer todas las cosas que puede hacer el objeto. Si se fijan, hay algunos métodos que están en negrita y otros que no. Los que están en negrita son los métodos que yo he definido. Los que no están en negrita son los métodos que son genéricos para todos los objetos. Entonces, todos los objetos, por ejemplo, tienen un método hashCode, o un método toString, un método wait. Solamente los métodos que están con negrita son los que yo implementé y agregué a ese atributo. Entonces, esos métodos, si nos damos cuenta, yo voy a tener getNombre, getNota1, getNota2 y getNota3. No tengo el setNombre, porque lo dejamos privado. Tengo el setNota1, setNota2 y setNota3. Por lo tanto, no puedo modificar el nombre desde acá, porque el método está privado. Si yo quiero imprimir el nombre, uso el método getNombre. Entonces voy a tener el nombre y le voy a pedir al alumno 1 el nombre. Si es que yo cambio esto, en vez de privado, lo vuelvo a dejar público, al1.set
y ahora voy a tener disponible nuevamente el set nombre, porque lo tengo público en la clase. Yo lo cambio a privado, no voy a poder abusarlo. Y las tres notas. Entonces, una vez que tengo el objeto, ese objeto es un objeto básico solamente almacenando información. Si nosotros necesitamos agregarle mayor funcionalidad, por ejemplo, podemos agregarle el cálculo del promedio. Y en vez de yo tener que pedirle las notas, qué es nota 1, qué es nota 2, qué es nota 3, sumarlas y calcular el promedio, todas las cosas deberían estar encapsuladas dentro del mismo objeto. O sea, ¿qué es lo que nosotros no tenemos que hacer? Es hacer cálculos en el main. El main tiene que ser lo más corto posible y con la menor cantidad de lógica posible. Por lo tanto, si yo quisiera imprimir el promedio, yo podría decir promedio y concateno AL1 punto y voy a inventar un método que se llame getPromedio. Ese método no existe todavía, por eso nos va a salir un error. Normalmente uno parte los métodos con la palabra get cuando tiene que recibir información o quiere pedir información a la clase. Es solamente una anotación, no es obligatorio. Puedo llamarlo calcular promedio, obtener promedio, promedio, pero tiene que ser un nombre descriptivo. Le voy a poner get promedio. Entonces, para que ese método funcione, me tengo que devolver a la clase y tengo que implementarlo. Lo tengo que definir público para que sea visible desde el main. Luego viene el tipo de dato que retorna. Y como las tres notas son enteros, le voy a decir que retorne un entero. Luego viene el nombre, get promedio, y los parámetros, que en este caso no requieren ningún parámetro. ¿Cómo calculo el promedio? Asumiendo que las tres notas tienen la misma ponderación, voy a definir una suma que va a ser igual a dis.nota1 más dis.nota2 más dis.nota3. Ahí voy a tener la suma de las tres notas. Luego voy a definir una variable promedio que va a ser igual a la suma dividido en 3. Y finalmente voy a retornar el promedio. Entonces tengo la suma de las notas, luego la suma de lo dividido en 3 y retorno esa variable. Ese valor va a ir a parar al main. Ahora se me salió el error porque ya existe el método y me debería imprimir el promedio. Entonces ejecutemos ese código. Entonces va a salir nombre Miguel, promedio 4.9. Entonces entre un 4, un 6 y un 4.8 nos debería dar un 4.9 aproximadamente. Entonces yo ahora que le agregué el método getPromedio, a L1.get y tengo esas opciones. El getClass, que es propio de la clase, getNombre, getNota1, getNota2, getNota3 o getPromedio. Si nos damos cuenta desde el main, a mí me es transparente el hecho de que si las notas o el promedio son atributos o no. O sea, a mí no me interesa si son atributos o no, me interesa la información que yo puedo obtener. Por lo tanto, en este caso, el nombre y las tres notas son atributos. Por lo tanto, yo los saco directo de los atributos y los devuelvo. El promedio no, es un atributo que yo calculo. Por lo tanto, necesito calcularlo antes y después devolverlo.
Si quisiera saber si es que el alumno está aprobado o no, por ejemplo, le podemos agregar un método public que retorne un string get situación final, por ejemplo. Nuevamente el nombre da lo mismo. Como es un método, tienen que partir con minúscula. Siempre hay que partir con minúscula, cambiar a letra mayúscula cada vez que vaya una palabra nueva. Y la única salvedad es las clases, que siempre parten con mayúscula. Get situación final. Para eso, primero tengo que saber su promedio. Y no tengo que volver a calcularlo, porque yo ya tengo un método que calcula el promedio. Por lo tanto, si quiero usar ese método, basta con que yo diga this.getPromedio. Al hacer esto voy a llamar al método promedio, voy a calcular el promedio con las 3 notas y me lo va a devolver acá. Y acá tengo que ver si el promedio es menor que, bueno, voy a poner entre 3,5 hacia abajo, reprobado. Si el promedio es menor que 3,5, retornamos reprobado. Si el promedio es menor a 4, examen. Y si no, aprobado. Ahí, bueno, pueden hacerlos con if, con else, con case, como quieran. Como el return lo que hace es devolver el resultado, si es que el promedio es menor que 3,5, va a sacar el promedio, va a decir, no sé, supongamos que es un 3, 30 es menor que 3,5, sí, va a retornar reprobado inmediatamente y no va a seguir preguntando por las demás cosas. Si es que es un 3,8, va a decir, ¿es menor que 3,5? No, se va a saltar ese retorno. ¿Es menor que 4? Sí, entonces va a retornar a examen y como retornó, se sale. Si es que es mayor a 4, si es que es un 5, por ejemplo, va a decir 5 es menor que 35, no, o sea, 50 en ese caso. 50 es menor que 40, no, por lo tanto, lo único que me queda es aprobado. Y voy a retornar ese mensaje. Por lo tanto, una vez que tenemos este método, que es situación final, yo puedo imprimir situación final, dos puntos, al1.get situación final. Entonces tenemos Miguel, promedio 4,9, situación final, aprobado. Como estas son variables distintas, voy a agregar un salto de línea. Voy a hacer lo mismo con AL2 y después abajo con AL3. Entonces voy a decir que al 1,1 es Miguel, al 1,2 Jaime, Ismael. Entonces vamos a modificar las notas.
Entonces vamos a tener, si se fijan, el código es el mismo. Lo único que yo cambio es AL1 por AL2 por AL3. Entonces voy a pedir los datos del alumno 1, del alumno 2 o del alumno 3. Entonces ahí vamos a tener Miguel, promedio 3.1, reprobado, Jaime, promedio 4.8, aprobado, Ismael, promedio 3.7, a examen. Si es que yo cambio, por ejemplo, un atributo, en este caso el A3 se estaba yendo a examen. Si yo digo alumno 3, punto, set nota 3 y le pongo un 7, estoy modificando la tercera nota, que tenía un 4, un 3.5 y un 3.8. Entonces, alumno 1, set nota 3, un 7. Estoy diciendo que ahora la nota 3 tiene un 7 y voy a calcular el promedio. Entonces ahora aparece aprobado. ¿Por qué? Porque el promedio se hace una vez que yo modifiqué la nota. Entonces con los get yo puedo obtener información y con los set puedo modificar información. Entonces si digo set nota 3, un 7, cuando yo calcule el promedio voy a usar esa nota, el 7, que es la última modificación que tenía la clase. Si es que yo no ocupo eso, va a mantener la nota con la cual yo lo inicialicé, que sería un 3.8. ¿Y por qué es bueno utilizar métodos y no acceder directamente al atributo? Si yo cambio, por ejemplo, la visibilidad de algún atributo, voy a decir que la nota 1 es pública, no es privada. Por lo tanto, yo puedo decir A1, 3, o sea, alumno 3, punto, y si nos fijamos, aparece ahora acá arriba nota 1, directamente. Por lo tanto, yo puedo decir punto nota 1 igual a 50. Entonces, al alumno 3 le estoy cambiando la nota 1 y le estoy poniendo que vale 50. Y si yo calculo el promedio, va a considerar ese 50. Entonces va a subir ahora a 5.1. El problema que tiene eso es que yo puedo poner nota 3 igual a 500. Y va a subir su nota a un 20.1. Fue bastante bien. Motivado. Entonces, si es que yo accedo directamente al atributo, no tengo cómo controlar eso. Si es que yo lo hago a través de un método, por ejemplo, set nota 3, yo puedo definir ahora una validación. Entonces yo puedo... Una alternativa es validar directamente en el método. Que yo diga, por ejemplo, if nota mayor o igual que 10 y nota 3 menor o igual que 70. Entonces, si la nota 3 es mayor o igual a 10 y menor o igual que 70, recién cambia la nota. Ahí ya tengo cómo validar el cambio. Y esto mismo lo puedo implementar en el set nota 2 y en el set nota 1. Obviamente cambiando nota 1, nota 2. Nota 1, nota 2 y nota 3.
De esa forma, si yo trato de cambiar acá, esa línea, vamos a sacar. Si yo trato de poner la nota 3 como 700, va a seguir estando en examen, porque nunca cambió la nota, ¿sí? Entonces, por eso que nosotros deberíamos controlar todos los atributos siempre a través de get y set, nunca a través del atributo directo. Porque si yo dejo el atributo directo, dejo espacio para que se modifique como sea. Y eso puede afectar al desempeño del objeto. Por lo tanto, hacemos las validaciones en los get y los set, y los atributos siempre privados. Lo demás que igual yo podría en el get, en vez de pedir la pura nota, puedo mandar más información. Por ejemplo, supongamos que private. Supongamos que yo le agrego el apellido. Le agrego el apellido, por lo tanto tengo que agregarle el apellido. Como agregué el apellido ahí, voy a reconstruir mi método. Va a tener que agregar el apellido. Voy a tener el apellido ahí. Private, apellido. Y situación final da lo mismo. Y no voy a hacer un get y un set. Solamente voy a dejarlo como está. Como agregué el apellido, en mi clase me salen errores. Porque acá espera el nombre y el apellido. Por lo tanto, tengo que agregarle el apellido. Falta la coma. Entonces, ahora que tiene el nombre y el apellido, todo volvió a funcionar normalmente. Calculo. Y me está mostrando solamente el nombre. ¿Por qué me está mostrando solamente el nombre? Porque yo estoy pidiendo el nombre. Entonces, como yo estoy pidiendo el nombre, me está retornando solo el nombre porque el getNombre retorna el nombre. Si yo quisiera, en vez de tener que juntar acá, por ejemplo, getNombre.getApellido, tengo dos alternativas. Podría al getNombre directamente modificarlo y agregarle que concatene el nombre con el apellido. Entonces ahí voy a tener dis.nombre, espacio, dis.apellido. Y ahí me va a aparecer el nombre y el apellido directamente. Y yo no modifiqué mi main. Solo lo único que hice fue cambiar mi clase. Por lo tanto, ahí yo estoy asegurándome de que si el main usa un método, yo puedo modificar ese método para entregar la información que yo quiera. Normalmente cuando uno trabaja con clases en programas más complejos, uno puede administrar su clase solamente y comparte los métodos get o set hacia el main. ¿Cómo? Lo agregué como atributo y lo agregué en todos lados, el atributo y en el constructor. Entonces, ahí tenemos un ejemplo completo de una clase. Vamos a tener el nombre, el apellido, guardar el nombre y el apellido, mostrar la situación final, que es aprobado o reprobado en el examen, el promedio, y al momento de entregar el nombre va a retornar el nombre con el apellido directamente.
Si es que no queremos que siempre nos retorne los dos datos, podemos hacer otro método. Le agregamos otro método nuevo, uno que se llame getNombre completo y que retorne el nombre y el apellido, y el getNombre que siga retornando solo el nombre. Entonces, ahí es cosa de cómo queramos implementar nosotros el tema. Si quiero mantener que pueda buscar solo el nombre, puedo usar el método getNombre y le puedo agregar un método nuevo que se llame getNombre completo. En ese caso, si yo pido el nombre, me va a seguir apareciendo el puro nombre, y si es que quisiera el nombre completo, tengo que cambiar el método a getNombre completo. Y ahí voy a poder utilizar ambas versiones, nombre y apellido o solamente el nombre. Muchachos, entonces este es un ejemplo genérico de clases. Eso vamos a tener que trabajar normalmente cuando trabajemos con clases. Vamos a tener que crear los objetos, los atributos, definir el constructor, definir los get y set, la visibilidad, y después desde el main operar esas clases. Crear el objeto en el main, crearlo, utilizar el constructor, podemos modificar los datos utilizando los set, podemos pedir información utilizando los get. Cada vez que nosotros queramos un dato, deberíamos tener un método que nos retorne esa información, no calcularlo en el main, no pedir las notas y hacer el cálculo promedio en el main, sino que hacer un método que entregue las notas ya listas. Lo mismo si yo quiero ver la situación final, no pedir el promedio y hacer if en el main, sino que preguntarle a la clase directamente la situación y que la clase tome esa decisión. Esa información siempre debería estar dentro de la clase. Los atributos siempre privados. Si es que yo tengo el atributo privado, como lo teníamos, y trato de acceder a él, me va a salir un error ahora y me va a decir que el atributo tiene acceso privado, que no voy a poder modificarlo. Por lo tanto, los atributos siempre deberían ser privados y nosotros deberíamos modificar todo a través de los sets. Eso nos va a dar la posibilidad de que nosotros podamos controlar, en este caso con una validación, si es que modifico el dato o no. Y el main solamente se limita a pedir información y solicitar información a las clases. Recibe la información y la despliega en pantalla.